Agora, nos Alsas, unha muller con pinta paisano fuma sentada nun bancu. Lleva un cachín clisada mirando el su equipax mollase al traviés de los güellos. Ta ronca de tanto que fuma, y apaga el pitu cuando ve l'autocar llegar. En bus, un mozu delicau acomódase xunta la ventana como una florina desubicada. Pregúntase polo que hizo mal, y pregúntase pol mieu. Pregúntase también pol odio. Dempués mira pa'l asiento el conductor y prométese nun tornar en xamás. Darreu, nel cristal, como la llambiotada un perru noble, el paraíso, por fin, yos diz adiós. Marcha el contrate al terrén del sol, onde viven los homes qu'amaben como muyeres. Allí pelegrinaben pa apartase del campo tiru, pa apartase del plomo y les piedres, pa apartase de los teos indicativos, señalíticos, que los desnudaben. Patar yoñe de les rises oregaries, yoñe del concierto unívoco, del baile, del prau, de la fiesta unísona del restu. Yoñe de los sones y el doble filu del nun yes tú, nun yes. Allí los homes camaben como muyeres, los refugaos del monte, recuperaben les caricies perdíes del tiempo en que dormieren en cama con la abuela, yuñes fuertes de paisana, y os arrascaben cariño dende el llombu nenu. Hoy allí donde me jici grande, hoy allí donde me jici en realidad. A lo primero esperete, nun tabes. Yo busquete, ningún de ti nun sabía. Y pasó el tiempo asina entre les notes primeres de los primeros True Colors. Y dejé de pensate. Quiciabes gurrión en sin canto, tal vez perdiu, quedarás nes places que yo abandonare. O quiciabes, pardón solitario, en vuelusel en el ánima d'una viescona, aguardabes en les solombres rotes de les cortelles prietes que d'algún de nos tornare del sol. Mimético tú, siempre en la tierra el ñublu. Oculto tú, siempre en la tierra el agua de la que yo fuxere. La tierra que jore también, la mía. Llamé a casa entos, por ver qué tal, por ver. Ningún non contestó, pero telefonearon darreu. Padre morrió, llamando y Marasha al maricón de la 5. Hola, muy buenas, soy Emilio Ureta y estoy aquí para tratar de explicaros el proceso creativo con el que participo neste Asturias Cultura en Rede. El texto que escuchábamos va un momento, é un texto que pretende ser parte de lo que sella unha dramaturxa de texto poético que estou preparando a partir deste libro, Poemas del amor simétrico, del que soy autor e que vengo presentando dende va unos meses per Asturias. Facer unha dramaturxa dende un texto poético, a partir dun texto poético, quiere dicir que vamos a estar facendo unha dramaturxa en sentido xermánico del término, isto é, de transformación profunda del texto d'orixe. Pa que? Pa facelo representable. En principio, esa operación con este poemario non lle complicada. Por qué? Porque bona parte de los poemes son poemes de estructura dramática per se. Tenemos una voz uno que interpela a una segunda persona que non está presente, pero que funcionan dunha maneira dialogada de forma natural. Polo tanto, la primeira operación mía non lle máis que facer unha esvilla de poemes útiles al obxectivo que perseguimos. Dicho eso,
Yo lo que tengo ahí enfrente es una suerte de escaleta que tengo preparada para aclararme yo un poco, pero también para enseñaros mejor el proceso. Y es una escaleta hecha con cada uno de los textos d'orixe que finalmente quedan seleccionados para el mi objetivo. Cada uno de estos cartelinos va a ser parte de lo que yo llamo ya voz dramática 1 de personaje principal. Quizá desde un punto de vista creativo, más interesante en este momento sería la voz dramática 2, que está por hacer y es todo lo que va en medio de un texto y el siguiente. El texto que escuchábamos para un momento es justamente uno de esos interludios que yo llamo proemios que están dándonos una suerte de coro clásico que contextualizan y bueno, dan unidad a la voz del personaje principal. Como exemplo, lo que estábamos escuchando a un momento é lo que va justamente en antes desta diáspora que quiere ser dicha e, bueno, é un texto que estaba pues en cierta manera falando de el momento en que homes e mulleres LGTB colábamos de Asturias buscando espacios de libertad maiores que los que el Principado nos ofertaba. Vale, un segundo momento del mío proceso creativo va a ser todo lo que sella escenificación. Escenificación está falando de escenografía, de espacio sonoro, de interpretación, de dirección. Podría parecer que la escenificación y la dramaturgia son actividades consecutivas en el tiempo, no es exactamente así. Cuando tú haces la dramaturgia, tienes de estar pendiente siempre de la representación y la escenificación. ¿Por qué? Porque tú puedes condicionar al tu favor el labor y les xeres de los profesionales que vendrán detrás. Eso va a jugar al tu favor en el sentido de que el mensaje tuyo llegará como debe ser. Dicho eso, la escenografía, por ejemplo, bebe constantemente de los temas y los leitmotiv del texto dramático. Un ejemplo que yo tengo aquí, el del trabajo del tema de la desnudez masculina, bueno, como objeto de deseo, como también trasunto de lo emocional, a partir de unos dibujos que yo hacía cuando tenía 25 o 30 años, que son de corte expresionista y que en principio estoy trabajando, bueno, para ver si me dan un fondo escenográfico útil a lo que quiero hacer. Que non ya asina, puedo buscar también inspiración en la obra gráfica de María Monasterio con estos dibujos fabulosos de línea que ya aproveché para la portada del mi libro. Aparte de eso, quedaría por falar de los leitmotiv. Uno muy claro, el de los pájaros, que aparecen en todo momento, el texto original. Si os fijáis, aquí yo tengo la selección como primer texto de aviformes. ¿Por qué? Porque yo imagino un gran guruxo en fondo del escenario que va a darme un xuego de metonimies de principio a fin de la representación. Por lo tanto, aquello está condicionándome también el orden final de los textos con los que xuego. Y bueno, ya toca ir terminando, falando de interpretación y de dirección. Te doy aquí una vegada más el poema Diáspora que quiere ser dicha, que es el poema de referencia de esta explicación, y que va justamente detrás de lo que escuchábamos al entamo del vídeo. En este poema lo primero que hacemos es retirar esa voz narrativa para que sea una voz en off, la voz que trata de explicar un mito d'orixe de fobia al diferente. A partir de ahí dejamos ir la primera persona del singular al actor principal y tiramos hasta el final. A la hora de traballar este texto somos actores y somos directores, por lo tanto hai que localizar lo negativo del texto, lo positivo, lo evocador, lo interpelador, todo lo que nos facilite la nuestra labor, el nuestro labor que lle la interpretación. Val la pena pensar que en la interpretación les pauses que haga el profesional, el actor, non van ser necesariamente les pauses poétiques. Quiere eso dicir que, bueno, nuestro objetivo va a traicionar de Vegaes la versificación original de partida. Aparte de eso, también vamos a hacer de Vegaes una suerte de dramaturgia cosmética de pequeños puntinos del texto, si eso nos ayuda al objetivo final, que es, bueno, transmitir emociones y transmitir la intención de personaje y actor. Y no sé, básicamente con eso ya nos queda solamente ver un ensayo o ver directamente la representación final de la obra.